Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Bueno, ayer en una de las conferencias nos preguntaba una mamá que si al empezar a utilizar cannabis puedo quitarle los medicamentos a mi hijo. Bueno, a ver, yo creo que esa es una respuesta que voy a dar yo desde lo médico, pero que ustedes la tienen clarísima desde la vivencia de mamás. Ustedes saben que muchas veces por la complejidad de todos estos cuadros, mover cositas así de chiquitas ya tienen una consecuencia grandísima para el paciente. Ustedes lo saben, veníamos con, por decir algo, topiramato, y de pronto esta semana tocó una subida y el cambio fue impresionante. Lo mismo pasa si se los bajamos. Entonces, un chico que muchas veces no nos puede contar, no puede verbalizar, si yo entra le quito 5 medicamentos, que muchas veces alguno de ellos le generan dependencia, imagínense lo que ese cuerpo va a estar sintiendo y no va a poder manifestar. Entonces, la invitación mía siempre cuando empiezo cannabis, salvo una excepción que ya se las voy a dar, es no vamos a quitar los medicamentos inicialmente, vamos a observar cómo nos va con cannabis y si nos va bien, podemos empezar a retirar uno a uno los medicamentos, pero no todos al mismo tiempo, porque ¿qué pasa? Si yo los retiro todos al mismo tiempo y eran 5 y las crisis incrementan, me tengo que volver con los 5 porque no sé cuál de ellos fue el que hizo que las crisis empeoraran. En cambio, si yo doy un tiempo prudencial y retiro uno, voy bajando uno y veo que lo tolera bien, pues puedo seguir con ese uno y los otros 4 puestos. Y una vez quite ese, puedo empezar a bajar otros. Ahora, hay un medicamento muy importante que lo usan muchos de los pacientes, que es el clobazam. Entonces, ¿qué sabemos hoy? Sobre todo en extractos que tienen mucho más CBD, ¿sí? Es decir, un extracto con mucho más CBD nos tiene que poner pilas con la mezcla con el clobazam. ¿Por qué? Porque lo va a volver un mejor antiepiléptico, es decir, va a ser el clobazam, sea más fuerte en controlar crisis, pero le va a potenciar sus efectos secundarios. Y en esos, sobre todo dos, la somnolencia, o que esté dormido todo el día, y la cialorrea, que es la salivación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si estoy empezando un extracto de más THC, no toco mucho el clobazam de entrada. Pero si por las condiciones del paciente empiezo un extracto de más CBD, lo que hago es que dependiendo de la dosis que tiene de clobazam, pongo los primeros días a que observemos si se aumenta el sueño y la salivación y rápidamente lo empezamos a disminuir, ¿vale? Ahora, eso es lo que está escrito y lo que hemos visto nosotros ya en la clínica, pero hay muchas cosas que estamos empezando a ver en la clínica y no estaban descritos antes. Por eso es muy importante la observación, porque estamos viendo que a veces sí hay unas interacciones con algunos medicamentos como el ácido valproico, como el levetiracetam, como el fenobarbital. Eso no indica que no los podamos dar, sino que debemos ser más cuidadosos y la invitación es a que siempre empecemos dosis bajitas para poder afinando y que no de entrada arranquemos con 50 a 100 miligramos de CBD sin tener en cuenta todos esos otros medicamentos que está usando y que podríamos llegar a tener interacciones. Ok. Con respecto a eso nos pregunta Patricia que su nieta tiene 11 meses, vive en Holanda y desde hace 9 meses sufre de epilepsia. ¿Cuál es su experiencia en bebés menores de 1 año? Mi experiencia en bebés menores de 1 año nos ha ido muy bien. No es los que más tenga porque no es lo usual que empiecen a tener epilepsias tan fuertes antes del año. Muchos hacen es una convulsión febril que no hay que manejar con un medicamento, pero epilepsia como tal en menores de 1 año no hay tanto. Pero la experiencia que hemos tenido ha sido muy buena. Ha habido mejoría en estos pacientes y obviamente, claro, muchos se preocupan, pero ay, ¿cuál va a ser el futuro neurológico si doy cannabis? Y mi pregunta es, ¿cuál es el futuro neurológico si tenemos 10, 15 crisis diarias? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. De acuerdo. Y ahí va otra pregunta. ¿Hay una edad en la que no se debería dar cannabis? Pues mi querida, experiencia propia, el paciente más joven al que le he empezado cannabis fue 1 mes
y el paciente más viejito que ha usado cannabis falleció a los 102, 103 años todavía consumiendo. Entonces, a mí la edad no me limita porque desafortunadamente esta condición no respeta edad. Bueno, aquí nos preguntan que los pacientes que tienen cáncer y se manejan con morfina, si llegaran a un tratamiento con cannabis, ¿se quita la morfina? No, se puede bajar y se va a bajar. Por ahí veo a Constanza también por la chiquitina. Se pueden dar juntos inicialmente, pero es muy probable que necesitemos bajar la dosis o de la morfina o del tramadol o de la codeína o la hidrocodona. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que al igual que como les expliqué ahorita con el CBD y con el clobazam, los cannabinoides potencian a los medicamentos como la morfina. Entonces eso tiene dos significados. Lo mejora como analgésico, pero también le puede potenciar sus efectos secundarios, que uno de los más incómodos es el estreñimiento. Entonces, lo que se puede hacer es que muy rápidamente podemos bajar la morfina sin quitarla de una porque lo vamos a llevar a un síndrome de abstinencia, sino que la podemos ir bajando e ir más bien jugando a subir un poco con cannabis. Me perdonan que diga la palabra jugando, pero es que es eso, es experimentando, subiendo y bajando. Yo creo que los médicos siempre hemos experimentado, simplemente que nos da, y ustedes lo saben, en general para todo. Tengo dolor, tómese un Dolex, no me sirvió, tómese una Proxeno, no me sirvió, tómese un ibuprofeno, no me sirvió y al final tómese cannabis. Pero ¿qué estamos haciendo? Buscando herramientas para mejorar la condición de una persona. Y más en casos donde hay un síndrome de esas enfermedades huérfanas, ultra huérfanas, que están poco investigadas, con mayor razón juegan a ver qué es lo que sí sirve y lo que no. Totalmente. Bien. Nos preguntan aquí, ¿una persona con epilepsia refractaria manejada con cannabis puede llegar a mejorarse sin necesidad de llegar a la cirugía? Sí, nosotros hemos tenido pacientes que en su momento fueron catalogados como una epilepsia refractaria. Empezamos tratamiento con cannabis, hubo mejoría, se pudieron quitar los antiepilépticos, se mejoraron otras cosas como la dieta, como el ejercicio, como las terapias, sin crisis o mantenido solo con cannabis y que se evitó la cirugía, que no es que sea mala, es que hay que entender, y por ejemplo aquí tenemos a una mamá que sé que le peleó la cirugía, pero fue lo que solucionó finalmente mucho de lo que estaban viviendo. Entonces, yo creo que no es decirle no de algo, no de entrada a algo, pero si podemos empezar primero con cannabis y ver si por allí y nos va muy bien y no necesitamos la cirugía, perfecto, pero no negarnos nunca a ese otro procedimiento que en muchos casos puede ser exitoso. Sí, doy fe de eso porque a través de su cannabis le evitamos una cirugía en su momento y el médico no podía entenderlo, lo que sucedió. Les doy fe de esa respuesta. Bien, las terapias, bueno, es un comentario que nos está hablando de terapias. Mi hija el año pasado se internó por estatus epiléptico, de 3 a 4 medicamentos que utilizaba. Pasó días y controló al 90% sus crisis y bueno, hasta ahora va bien, pero quitamos el cannabis. ¿Qué hacer? ¿Cómo así? Me perdí en la pregunta. Sí, dice que tenía crisis, utilizaba 3 medicamentos y ahora 4. Tuvo estatus epiléptico, supongo que varias veces. Se controló con esos 4 medicamentos al 90%, pero le quitaron el cannabis. ¿Qué hacer? ¿Puedo darle igual el cannabis? Pues a ver, yo siento que si estamos en una mejoría tan alta, yo la dejaría quieta. Ahora, todos queremos esa mejoría de ese 10% de más. No lo desecharía. Es revisar el caso, saber qué está usando, qué medicamentos, cómo los está usando, qué efectos secundarios hay. Es que creo que siempre que uno va a contestar una pregunta de estas cuando es un caso tan específico, el mensaje es que hay que revisarlo casi que con lupa para poder dar la mejor opción posible. Sí, eso nos ha sucedido incluso con los neurólogos. En esta semana les preguntan cosas y siempre lo que es reiterativo es cada caso es individual, con un tratamiento individual, hay que mirar
todo el universo que tiene cada persona para poder llegar a determinar el sí o el no frente a ciertos tratamientos. Totalmente. Bueno, también nos preguntan, ¿qué es el efecto séquito? Súper. El efecto séquito lo planteó el profesor Rafael Mechulan, que por cierto, a los que no lo han visto, tiene un documental maravilloso en YouTube, lo pueden ver, se llama The Scientist, y es como él descubrió todo esto del sistema endocannabinoide, del THC. Él en el 99 describe este efecto séquito. Y después el profesor Ethan Russo, que es un neurólogo que ha investigado muchísimo en el tema de cannabis medicinal, refuerza el concepto del efecto séquito. Y el efecto séquito es definido como que la suma de las acciones de todos esos principios activos que estamos usando es mucho más que cada uno de ellos solito. Y yo lo explico de una manera muy sencilla, con un equipo de fútbol, y si no les gusta el fútbol, de básquetbol o de voleibol, lo que quieran. Estamos en un partido y solo uno de los de mi equipo juega bien, ¿vale? ¿Tenemos chance de ganar? Sí, puede que sí. Pero ese que está jugando bien va a tener que gastar muchísima más energía para llegar a un resultado. Contrario es, si los 11 jugadores en caso de un equipo de fútbol, los 5 en básquetbol y los 6 en voleibol y los que sean en béisbol, juegan todos bien, el chance de que yo gane es muchísimo mayor y el desgaste energético de cada uno es mucho menor. Eso es el efecto séquito, eso es el efecto sinérgico. Es decir, si yo doy CBD solo, tengo que dar una dosis mucho más alta. Si yo doy CBD con THC y con todos los otros cannabinoides, tengo que usar dosis mucho más bajitas de cada uno de los cannabinoides. Es claro, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, eso es muy importante que lo conozcan. Bueno, aquí nos preguntan algo que, bueno, si usted desea responderlo, está bien, por las implicaciones de pronto, pero si no desea, igual es válido. ¿Qué piensa usted del Neviot? ¿Funciona? Como todo en la vida, yo creo que hay pacientes a los que les ha funcionado, otros que no. Lo mismo dirán cuando usan extractos de planta completa. A algunos les ha funcionado, a otros no. Yo creo que es una opción más y que en un caso bien indicado vale la pena intentarlo. Ahora, si sería mi primera elección en un paciente de epilepsia, no, porque soy una convencida del efecto séquito. Perfecto. Bien, también quería preguntarle, porque esto es algo que también lo vemos y yo me imagino que esto no es desconocido para usted, doctora. Si una mamá llega y dice, mi hijo está muy mal y tiene un amiguito por ahí en la cuadra que vende marihuana y se la doy a mi hijo, ¿eso le sirve? Bueno, muy bien. Viene de la misma parte, ¿cierto? La misma planta de cannabis, dependiendo de cómo se transforme, puede llegar a ser unas gotas, puede llegar a ser una crema, puede llegar a ser un vaporizador o puede llegar a ser un porro en el sentido claro de la palabra, ¿cierto? Cada uno va a tener una vía de administración distinta y las vías de administración van a ser claras. A ver, yo no voy a poner a un niño de 5 años a fumar, pues es que nos puede costar a algunos adultos ahora un niño de 5 años, ¿cierto? Ni tampoco me voy a poner a fumarle al frente como hacían personas y les soplaban encima. Pero yo también entiendo que en el desespero eso se puede hacer. Entonces, si esa marihuana que vende el vecino, lo que pasa es que estamos entrando al mundo un poco del mercado negro, que fue lo que hubo que hacer al principio y que cuando no hay un contexto de legalidad claro y de reglamentación es a lo que hay que ir y yo no lo estoy promoviendo aquí, pero en países donde esa es la única opción y hay una mamá desesperada, yo no soy nadie para juzgarla y decirla cómo se le ocurre, ¿cierto? Ahora, hoy en un país como el nuestro, tratemos de que el cannabis que le damos al hijo o al familiar, sepamos de dónde viene, tengamos la claridad que en el frasquito que hay, cuánto de THC, cuánto de CBD, o es solo CBD, o le voy a dar Neviot, o le voy a dar otros medicamentos que ya están por allí, pero tengamos claro que en un caso como este, lo más indicado
es la vía oral. Ahora, eso no quiere decir que no la hayamos mandado inhalada en algunos casos, pero ahí nos vamos más a la vía del vaporizador. Y ahí hay una cosa importante, es que cuando yo inhalo, el efecto es muy rápido, pero se cae a las 2 horas. Entonces yo tendría que estar dando dosis cada 2 horas, más o menos. En cambio, si yo lo doy tomadito, el efecto puede ser entre 8 y 12 horas. Entonces, por eso lo doy entre 2 y 3 veces al día, según las características del paciente y la condición como se presenta. Ok, bueno, desde hace mucho tiempo, sobre todo en estos países en los que ha iniciado de manera ilegal, por llamarlo de alguna manera, porque usted lo sabe, de hecho ayer Margarita, la mamá de México, decía, yo conseguí las semillas y yo misma la planto, yo misma la transformo y se la doy a mi hija. ¿Usted considera que sería una muy buena posibilidad que una familia decida plantar en su hogar la semilla, producirla y hacer el extracto para podérselo dar a un paciente? Llámese de cualquier patología. Yo sé que esta respuesta, si hay médicos en la audiencia, me van a ahorcar un poquito. Hasta donde pueda responder, tranquila. No, la puedo responder perfectamente, porque además es que no podemos ser ciegos al ejemplo de Chile y Argentina, que sin ellos poder producir extractos o tener la claridad que hoy tenemos nosotros, su base fue el autocultivo. Yo no le puedo negar a una persona que cultive en su casa. ¿Y por qué vamos a decir que no puede producir algo bien hecho? Ya hoy lo que deberíamos pensar nosotros los que estamos en este lado es, listo, ofrezcámosle el servicio a estas mamás de que puedan cuantificar qué hay en sus aceites, que puedan mirar si tienen metales pesados, y yo creo que ya vamos estando en esa capacidad. Además, porque hay que mirar el cultivo como una terapia ocupacional. Es decir, una mamá que está cuidando un chico que ustedes saben cómo están, que pueda también dedicarse a la jardinería y que de ahí saque un medicamento para su hijo y que boom, de pronto fue el que funcionó. Yo como médico, ¿por qué le voy a decir a esa mamá que no? Ahora, es que ese no va a ser el total de las mamás. Habrán otras que digan, yo pues no puedo plantar una matica porque es que no me pega nada. Entonces, para eso está muy bien que esté la oferta de diferentes productos bien hechos en el mercado. Entonces, yo no me niego a ninguna. Lo importante es que antes de criticar, vamos y entonces hagamos que esos procesos sean bien hechos, que yo creo que es el ejemplo que nos ha dado la Fundación Daya. Y como les digo, y Mamá aquí Cultiva. Esperanza, Mamá Cultiva, de aprendan a cultivar y venga, les ayudamos a hacer procesos de transformación, de limpieza, para que usted lo que le dé a su hijo sea chévere. Y si lo vemos en otras condiciones clínicas, creo que el ejemplo más grande ha sido en el mundo de la psiquiatría, Celeste Romero en Argentina, que maneja pacientes de esquizofrenia con cannabis, que yo sé que este es un tema de los más mitos, pero que además esos pacientes se cultivan su propia medicina. Una persona que ya le dimos casi que de baja del mundo laboral, que ya no esté en su casa todo el día simplemente comiendo, durmiendo, sino que cuide sus plantas y que de ahí transforme. Creo que hay que abrir un poquito más la mente para ver esto más allá, como tomarse unas gotas. Bien, como sabemos que el cannabis tiene diferentes aplicaciones, cuéntenos, aparte de la epilepsia y del dolor y de los efectos secundarios de la radioterapia, bueno, de lo que hacen con cáncer, de las quimios y de los otros que hacen tratamientos para el cáncer, ¿qué otros usos hoy en día le encontramos al cannabis? A ver, cuando esa pregunta te la voy a responder un poquito, volviendo a ver un poquito sistema endocannabinoide que les decía ahorita. Ese sistema endocannabinoide tiene muchas funciones y en la medida que entendemos esas funciones, pues vamos a saber más fácil a quién podría esto servir. Ese sistema endocannabinoide tiene que ver en dolor, en inflamación, en problemas de sueño, problemas de apetito, temas inmunológicos o de nuestro sistema de defensas, temas neurológicos, temas metabólicos y muchísimas cosas. Entonces, en la medida que yo entiendo que un paciente tiene, por ejemplo, una condición neurológica, no solo epilepsia, podría pensar que con cannabis puedo modular ese sistema. Y aquí, ¿quiénes van? Pacientes con Alzheimer, que por ahí había una pregunta de Alzheimer, pacientes con Parkinson, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica,
Esto no quiere decir que lo va a curar, pero nos va a ayudar a manejar muchas de las cosas y a fortalecer un sistema que puede estar disminuido o en déficit en esa condición. En ese orden de ideas, también sabemos hoy que en el tema metabólico, el CBD puede ayudarnos a mejorar las cifras de glicemia. Ojo, esto no va a reemplazar ni la insulina ni la metformina, no, pero nos puede ayudar a mejorar ese tema. Sabemos que los cannabinoides, perdón, ayudan en todo el tema de dolor, entonces aquí entran pacientes de migraña, de cefaleas, de fibromialgia, pacientes con un diagnóstico de artrosis que tienen mucho dolor o de artritis que tienen mucho dolor o pacientes con un lumbago, una cervicalgia. Si vamos al tema inmune, nos puede ayudar en pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis, el Sjögren. Si nos vamos al tema psiquiátrico, ¿sí? Que aquí es otro de estos, nos puede ayudar en pacientes con ansiedad, nos puede ayudar en pacientes con TOC, pacientes bipolares. Hablando en el tema de sueño, nos puede ayudar en un paciente con insomnio, ¿sí? Pero si damos una dosis muy alta, de pronto el paciente queda despierto, por eso es personalizado. Si nos vamos, por ejemplo, a cuál de los otros mundos que vemos mucho, todo el tema del cáncer, ya lo dijiste, pero es clave entender que tiene un efecto en toda esa complejidad de situaciones que se dan en el cáncer, como el insomnio, el dolor, la ansiedad, pero también en lo que ya decías de los efectos secundarios de la quimio, la radio, de los procedimientos propios del cáncer, que no es que esté mal hecho hacerlos, hay que hacer todo lo que nos ayude. Entonces, pero también sabemos que ayuda directamente en las células tumorales, ¿sí? Entonces puede sumar para frenar de pronto o disminuir la progresión tumoral. En fin, creo que cada vez sabemos por dónde más nos podemos ir. Eso sí, ojo, no es la panacea, no es que de un día para otro me lo tomé y se resolvió todo en mi vida, no es que a todos nos va a servir por igual, pero si tenemos una condición a la que podamos ayudarle con cannabis, ¿por qué no intentarlo? Nos está preguntando Aranza Lozada que las gomas y otros productos de cannabis ¿son recreativos o son medicinales? Esa pregunta me encanta y la respuesta la hemos ido pensando hace rato y es de las cosas que conversamos con mis compañeros de otros lados y es, ¿por qué tenemos que separar siempre lo recreativo de lo medicinal? ¿A qué voy? La medicina no es solo estar sano, en el sentido, pues no es solo no estar enfermo, recrearnos hace parte de la medicina. Ojo, no es que no hayan consumos problemáticos, claro que los hay. No es que no hayan intoxicaciones, claro que las hay, como cualquier cosa en la vida. Depende del uso que hagamos de algo. Pero si hoy una persona me dice, yo me fumo un porro, ojo, no estoy mandando a nadie a fumar porque no es la manera en que lo mando. ¿Y a qué hora te lo fumas? Por la noche. ¿Y por qué por la noche? Porque me ayuda a dormir. ¿Eso es medicinal o eso es recreativo? Es que dormir bien es muy importante y recrearse hace que yo duerma bien y hace que tenga un tema mucho más integral. Entonces, para mí no hay diferencia y ¿por qué no podríamos hacer gomitas donde pongamos la dosis del niño que necesita tomarse en una gota? ¿Por qué no podemos darle un chocolatico bien hecho, sin azúcar, a un abuelo que está en quimioterapia y no quiere comer nada y estamos aprovechando las buenas cosas del chocolate y lo que nos da el cannabis? Entonces, los invito a que vamos transitando un poquitico más esa diferenciación entre recreativo y medicinal. Aquí nos hacen una última pregunta ya para cerrar porque sabemos que usted debe salir corriendo. No, pero tengo unos minutos más porque aplacé los 7:30. No, pero decía que tengo unos minutos más porque aplacé hasta las 7:30. Vale, gracias. Bueno, nos están preguntando que en el Alzheimer, ¿qué hace el cannabis? Qué bonita esa pregunta y se las voy a responder con mi último paciente que vi hoy. Mi última paciente de hoy es una paciente que me consultaron hace principios de febrero por un tema de una demencia, ¿sí? Y cuando me hacían toda la narrativa del caso, yo le preguntaba a la hija que cuál era su objetivo con esa mamá para
para darle cannabis, porque estaba buscando cannabis y me dijo 3 cosas que espero acordarme perfectamente. Una era para mejorarle su sueño, 2 para mejorarle el apetito y 3 para que no tuviera esos huecos emocionales de tristeza que estaba haciendo tan frecuentemente que no los podía expresar. Y hoy precisamente 7 semanas después de haber empezado tratamiento, esta hija, perdón, me contaba que íbamos muy bien en esos 3 objetivos, que eran nuevamente que mejorar sueño, mejorar apetito y que no se fuera a esos huecos de tristeza que estaba experimentando, pero que nos faltaba un par de cositas. Y en esa pregunta de qué nos faltaba me decía, el lenguaje sigue muy comprometido, no está hablando casi, cada vez habla menos. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando esta hija logró su primer objetivo, que era que durmiera bien, y empezó la mamá a comer mejor y a estar más estable, decidió solo dejarla con la gotica de la noche, lo cual está súper bien, porque aquí no hay juicios, pero a que le dije hoy, bueno, vamos a trabajarle a lo que ya tenemos que siga, pero si ajustamos un poco más la dosis en el día, podríamos también tener algo en eso que me estás contando. Entonces, básicamente lo que hacemos con pacientes de Alzheimer, y es que acuérdense que el Alzheimer y las demencias también son un mundo y que tienen muchos síntomas, pero nos puede ayudar a mejorarles apetito, a que duerman mejor, como fue el caso de esta paciente, a que no estén tan tristes, a que no estén agresivos como pasan algunos. Y en algunos hemos visto algunos avances cognitivos, como que empiezan a hablar más, a estar más conectados, a reconocer a alguien que no reconocían. Entonces creo que hay que empezarlo o hay que intentarlo. Bien, nos preguntan, según su experiencia, ¿cuál es la diferencia entre el Neviot y las gotas que hay en el mercado de cannabis? Depende de las gotas que haya en el mercado. Hay tantas que no te podría decir si las gotas son solo CBD, son solo THC, son CBD-THC 1 a 1, tienen terpenos, no tienen. Pero básicamente el Neviot sí podríamos contestar porque sabemos que es calidad farmacéutica y es uno, es CBD, ¿sí? Las gotas, vuelve y juega, hay una diversidad grandísima. ¿Y dónde se puede conseguir? Que es una de las preguntas. ¿Dónde se pueden conseguir las gotas de buena calidad? Claro que ahí yo le sumo algo, Doc, y me disculpa. No es solamente ir a la tienda, deme una pastilla de chocolate y una bolsa de leche, sino es ir a un lugar en donde le acompañen, le asesoren y lo lleven por el camino del seguimiento para poder tener un tratamiento. Exactamente, es que muchas veces compramos las gotas en cualquier lado y no necesariamente las gotas sean malas o buenas o no, es que no nos asesoramos bien y no entendemos que esto, como cualquier otro medicamento, debería tener un seguimiento. Ahora, en Colombia, con todo este proceso ya de legislación y que ya hay tantas empresas con licencias, está Neviot, que es CBD, pero hay un par de marcas más que ya tienen sus productos magistrales con todos los permisos, que si no estoy mal son Chiron y Avicana, creo, pero podría equivocarme y no sé si me falte alguna. Y pues como muchos saben y han sido pacientes nuestros, nosotros estamos con Grupo Curativa, que son las gotas que hemos hecho todo este tiempo y que esperamos en unas semanas, yo esto ya lo estoy diciendo hace rato, tengamos todos los permisos para que ya más gente pueda acceder a ellas y más neurólogos se puedan sentir más tranquilos administrándoselos a los pacientes. Bueno, y una última pregunta es, ¿después de cuánto tiempo o después de qué resultados se puede empezar a pensar en el destete de medicamentos químicos? Depende de la condición del paciente. Obviamente algunos deben estar aburridos por las respuestas dependes, pero es que así es la vida, esto es personalizado. Depende de los medicamentos químicos que tome, depende del orden al que yo se los quitaría, depende de las condiciones asociadas. ¿Qué hemos hecho muchas veces? Muchas veces ha sido sugerido por mí empezar los desmontes, pero la mayoría de las veces ya las mamás lo han hecho antes de que yo lo sepa. Y ténganlo por seguro que a ninguna la voy a regañar por eso. Saben que a mí me pueden contar todo lo que quieran y si probaron con no sé quién y no sé qué, yo no tengo problema porque soy abierta a todos los tratamientos. Pero yo pienso que sería prudente, como mínimo, en algunos casos 2 meses, otros 6, otros... Es que vuelve y juega, ¿qué le estoy dando
de pronto qué tanto esos medicamentos ya tienen un efecto secundario. Por ejemplo, tenemos uno que tiene altas las pruebas hepáticas, yo correré más a quitárselo. O vemos que desde que toma ese medicamento es mucho más agresivo y veo que empezamos cannabis y le fue mejor, pues correré más a quitárselo. Entonces, por eso tenemos que ser muy prudentes en el tema. Bueno, preguntan que si las distonías se pueden manejar con cannabis. Sí, nos ha funcionado en algunos casos, no en todos, pero es también de irle ajustando. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.